Una noche, el pastor de una iglesia estaba en terapia intensiva al borde de la muerte y se preguntaba si Dios permitiría que muriera o si lo estaría castigando o rechazando por algún error. La amargura brotó de su corazón. Dios parecía severo, vengativo y sin misericordia. La idea de un Dios bueno se veía como un engaño. Él pensó, sea que me rebele y llene de amargura o no, moriré de todas formas. ¿Qué elegiría? ¿Llenarse de amargura y rebelarse o aferrarse a Jesús y buscar su perdón, aunque se sintiera rechazado? En el video de hoy estudiaremos las ofrendas de Caín y Abel y veremos cómo la elección de rebelarse o aceptar a Dios afecta nuestra adoración y nuestro destino eterno. ¡Comencemos! Caín y Abel estaban fuera del jardín del Edén junto con sus padres, y estos hermanos comenzaron a ver a Dios de forma diferente. A veces es complicado identificar la amargura que lleva a la rebelión. Caín comenzó a creer que entendía cosas que sus padres eran demasiado inocentes para entender. Se fue distanciando de Dios y perdiendo de vista su carácter. Quizá comenzó a pensar que Dios fue demasiado severo al expulsar a sus padres del jardín por un pequeño error, y quizá malvado por maldecir la tierra. Tal vez pensó que obedecer era señal de servilismo y debilidad. Si tenía libre albedrío, ¿por qué someterse a otra mente? ¿No podía hacer su propia ley, tener su propia autonomía? ¿No era fanatismo seguir todas las reglas de Dios? Por otro lado, Abel, aunque también estaba afectado por la maldición, aceptó el trato de Dios como justo y creyó en su misericordia y la redención prometida. Aceptó someterse a una sabiduría divina que no siempre es comprendida por nuestras mentes limitadas. Aceptó el regalo del perdón que Dios traería por medio de un sustituto, que se representaba con el sacrificio de un animal, la promesa de un libertador que sería herido por la serpiente antes de aplastarle la cabeza. Caín intentó convencer a Abel de su rebelión, pero Abel señaló que la ley de Dios era buena y estaba para protegerlos. Mostró que la misericordia de Dios estaba al perdonar la vida de sus padres. ¿Y acaso a pesar de sus errores no había prometido salvarlos y cargar él mismo con las consecuencias de sus faltas? Abel invitó a Caín a adorar de la forma que Dios había indicado, pero Caín estaba furioso. Llegó el momento de presentar la ofrenda ante Dios. La Biblia dice que Abel ofreció una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. La palabra primogénitos puede indicar que Abel daba una ofrenda regular cada vez que una hembra tenía su primera cría. Esta fue una práctica común que mostraba que Dios estaba en primer lugar. Se realizaba al recibir una bendición y no estaba regulada por el sentimiento. Esta ofrenda ayuda a ver a Dios como proveedor y benefactor, produciendo en nosotros confianza y paz mental. La idea es que fuera un antídoto contra la amargura, la ingratitud y la rebelión. Salomón dijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, reconoce a Dios primero y Él te bendecirá. Esta ofrenda regular es una muestra de gratitud por la abundancia que Dios te da, evitando la mentalidad de donación, donde el donante es tentado a verse como el dueño de los recursos y benefactor, y fomenta la mentalidad de adoración, donde se ve a Dios como el dueño que nos entrega bienes y celebra a Dios como benefactor. Cuando Caín y Abel ofrecieron sus sacrificios, Dios miró con agrado la de Abel, pero no la de Caín. ¿Cómo explicar esta discriminación? Esas ofrendas no solo reconocían a Dios como benefactor, sino que también lo apuntaban como redentor. No era una ofrenda bonita, tenía que derramarse sangre. La idea era que el pecador mostrara su fe en que la pena de muerte por su pecado caería sobre alguien más, sobre un redentor, que todas las bendiciones que recibían eran gracias a ese plan de salvación y que Dios mostraría su gracia al morir en su lugar. Pero Caín no quiso ver que el beneficio de la ofrenda era para sí mismo. La ofrenda le parecía demasiado cruel, quizá una evidencia de un Dios severo y cruel. Así que decidió usar una alternativa más limpia y ofreció frutas en lugar de un sacrificio. La manera de presentar nuestras ofrendas o incluso la ausencia de ellas
suele ser un reflejo de nuestros sentimientos hacia Dios. Dios es justo y aunque murió por nosotros, respeta nuestra decisión de aceptarlo o rechazarlo. Quienes lo rechazan tendrán que pagar ellos mismos por sus pecados. Caín pudo confesar su rebelión y su pecado y ser perdonado, aún luego de que Dios rechazó su ofrenda, pero decidió quedarse con sus pensamientos de amargura y arrogancia. El pastor de nuestra historia, del inicio, recordó que Dios dijo, y el que viene a mí no lo echo fuera, y decidió hablar con Jesús. Luego de unos días, salió del hospital y sabía que Jesús lo había escuchado y sanado aquella noche. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Como alguien severo y vengativo que pide obediencia ciega? ¿O como alguien misericordioso que te ama y se sacrificó por ti? Dios te da la elección de rechazarlo o aceptarlo. ¿Cuál eliges? Nos vemos en el próximo video de Lección GP.